Emboscada. Los procedimientos de extradición, relacionados con un caso recientemente resuelto por Sexton Blake, habían llevado al detective a Bruselas. Se alojaba en el Hotel Leopold, en el Boulevard Anspach, y esa tarde, al regresar del Palacio de Justicia, se disponía a entrar en el hotel, cuando un pilluelo de aspecto avispado lo abordó. ¿El señor es inglés?, preguntó el muchacho. Lo soy, respondió Blake. Entonces, esto es para usted, dijo el muchacho. Y le entregó a Sexton Blake un sobre, sucio y manchado de barro, en cuyo exterior estaba escrito a lápiz, en un francés muy malo. Para quien lo encuentre. Le ruego que se lo dé al primer inglés que halle en su camino. El detective abrió el sobre, y sacó una hoja de papel sucia y arrugada, en la que estaba garabateada, también a lápiz, la siguiente sorprendente súplica. Por Dios, venga de inmediato al número 37 de la Rue du Petit Loup, y rescate a una desdichada inglesa de una esclavitud peor que la muerte. Me atrajeron a este antro hace más de un mes, y desde entonces no me han permitido cruzar el umbral. No se comunique con la policía, porque me moriría de vergüenza si mi situación saliera en los periódicos. Un poco de firmeza y un poco de bravuconería bastan para asustar al propietario y que me devuelva la libertad. Estoy encerrada en una de las habitaciones del piso superior. Voy a tirar esto por la ventana, con la esperanza de que alguien lo encuentre y se lo dé a algún compatriota. Usted que lo lee, venga rápido, rápido, rápido. Mabel Trevor. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Blake al muchacho. El niño dijo que había encontrado el sobre en la acera, frente a una casa en la Rue du Petit Loup. Había leído la inscripción en el exterior del sobre, había salido en busca de un inglés y había encontrado a Sexton Blake. ¿Dónde está la Rue du Petit Loup?, preguntó Blake. El chico explicó que estaba a unos 5 minutos a pie, y conectaba el Quai aux Briques con la Rue de Flandre. Si el señor quiere, dijo el muchacho, lo llevaré a esa calle y le mostraré la casa. El detective miró su reloj. Eran las 5:30, y tenía una cita en su hotel con el conde de Glisdale, a las 7. Sin embargo, si la Rue du Petit Loup solo estaba a 5 minutos andando, era posible que pudiera rescatar a esa desafortunada inglesa de inmediato y regresar al hotel antes de las 7. Está bien, dijo, llévame hasta allí. La Rue du Petit Loup resultó ser un barrio marginal de aspecto siniestro, cuyas calles eran tan estrechas que los habitantes de las casas de un lado casi podían estrechar la mano, a través de las ventanas superiores, a los ocupantes de las casas del otro. Eran mediados de octubre, y aunque eran apenas unos minutos después de las 5:30, ya estaba anocheciendo, y en la creciente penumbra, la calle parecía particularmente poco acogedora. A mitad de camino, el niño se detuvo. Esta es la casa, dijo, y aquí, señaló un punto en la acera, es donde encontré la carta. El detective echó un vistazo a la casa, una miserable casucha encalada, con una puerta y una ventana en la planta baja, y un par de ventanas en la planta superior. ¿Está seguro de que esta es la casa?, preguntó Blake. He visto los números de varias de las casas que hemos pasado, y me parece que el 37 debería estar más adelante, al otro lado. Esta es la casa, dijo el niño con seguridad. Si el señor no me cree, mire el número de la puerta. Blake se deslizó hasta la puerta, que estaba entreabierta, y echó un vistazo al número pintado. Era el 24, y estaba a punto de darse la vuelta, y decirle al chico que debía estar equivocado, cuando éste, con un movimiento rápido y repentino, levantó la pierna derecha y plantó su pie descalzo en la espalda de Sexton Blake. Como consecuencia natural de esto, el detective se tambaleó hacia adelante y se estrelló contra la puerta. Como ésta estaba entreabierta, se abrió de golpe, y antes de que Blake se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, yacía boca abajo, en el suelo de piedra de una habitación en penumbra, con alguien arrodillado sobre su espalda, y la boca de un revólver apuntándole a la nuca. «¡Calla!»,
Quédate quieto. No corres peligro si actúas con sensatez, pero si te resistes o haces alguna broma, te meteré una bala en la médula espinal sin dudarlo un instante. Tengo una propuesta que hacerte, y si la aceptas, no sufrirás ningún daño. Fue el hombre, arrodillado sobre la espalda del detective, quien habló. Su voz y acento eran los de un inglés culto y de buena cuna. Antes de que Sexton Blake pudiera responder, se oyó otra voz, la del chico que había atraído al detective a la trampa. —¿Y mi recompensa, señor? —dijo el muchacho emocionado. —El dinero está en el taburete detrás de mí —respondió el hombre—. Lo dejé ahí para que lo tuvieras listo. Cierra la puerta al salir. El detective percibió el tintineo de las monedas, luego oyó al niño salir de la casa y cerrar la puerta tras él. —Entonces, ¿el muchacho era tu cómplice? —preguntó, no porque dudara del hecho, sino para ganar tiempo. —Por supuesto —respondió el hombre. —¿Y la nota de la desafortunada muchacha inglesa? —La escribí yo mismo —dijo el hombre riendo. —¿Vives aquí? —Desde luego que no. Alquilé esta casucha, una casa vacía, por cierto, salvo por un taburete y una lámpara, para esta pequeña comedia. ¿Y cuáles son tus intenciones? Si me das tu palabra de honor, de que no te resistirás ni intentarás escapar, primero me cambiaré de ropa contigo, y después de atarte y amordazarte, te dejaré solo 1 o 2 horas. Regresaré poco después de medianoche, te daré tu ropa y te dejaré en libertad, con la condición, por supuesto, de que jures no informar a la policía ni a nadie de lo sucedido. Esas son mis condiciones, concluyó el hombre. Si te niegas, me veré obligado a dispararte aquí mismo. La respuesta del detective fue sorprendente. Con un movimiento rápido y diestro, derribó a su agresor, haciéndolo caer de espaldas. Ambos hombres se pusieron en pie de un salto, pero Sexton Blake asestó el primer golpe, y su oponente, tambaleándose hacia atrás, tropezó con el taburete y se golpeó la nuca con tanta fuerza, contra el duro suelo de piedra, que quedó momentáneamente aturdido. Y antes de que pudiera recuperar la compostura, la cuerda y la mordaza que estaban destinadas a Blake habían sido utilizadas para atar y amordazar al agresor del detective. Para entonces, Sexton Blake se había percatado de que su oponente era un joven inglés, bien afeitado, de aproximadamente su misma altura y complexión. Un momento después, al descubrir una caja de maquillaje de actor en un rincón de la casucha, y al recordar lo que el hombre le había dicho sobre cambiarse de ropa con él, empezó a intuir su propósito. «Querías hacerte pasar por mí», le dijo al hombre, que ya estaba completamente consciente. «Si hubiera aceptado tus condiciones, te habrías vestido con mi ropa y te habrías hecho pasar por Sexton Blake, ¿no es así?» La mirada de rabia desconcertada que apareció en los ojos del hombre le dijo más elocuentemente que sus palabras que tenía razón. «Te dejaré aquí por ahora», continuó Blake, «mientras voy a la oficina de policía. Regresaré pronto, con media docena de gendarmes. Hasta la vista». Cerrando la puerta con llave, caminó a paso ligero hasta el final de la calle. Ya estaba bastante oscuro, y al doblar hacia la Rue de Flandre, casi se topó con un inglés, de aspecto petulante y aparentemente miope, que al ver a Sexton Blake, se detuvo con un grito de reconocimiento. «Eres Warren, ¿verdad?», exclamó el hombre, escudriñando y parpadeando en la penumbra. «¡Qué disfraz tan maravilloso! Pasarías por Sexton Blake en cualquier parte. ¿Así que te salió bien?» El detective comprendió inmediatamente la situación. «Sí, me salió bien», dijo imitando la voz de Warren. «Espléndido», dijo el hombre. «Lo lograremos, tan seguro como que me llamo Monsal. ¿Pero no te sorprende verme aquí?» «Mucho», dijo Blake. «¿A dónde vas?» «Venía a decirte que nuestra información era errónea», respondió Monsal. «La habitación de Blake en el Leopold no es la 49, sino la 73. Acabo de enterarme de esto, y venía a decírtelo cuando te encontré».
Ahora solo tienes que ir al hotel, pedir la llave de la 73, y esperar allí, hasta que lleguemos Lord Glisdale y yo. ¿Lord Glisdale? Ese era el hombre con el que tenía una cita a las 7, en el Hotel Leopold. Blake se sobresaltó, pero, por suerte, su compañero miope no se dio cuenta. «¡Por Dios!», murmuró el detective para sí mismo. «¿De qué se trata este juego? Bien. Ya sé qué hacer». «¿Su señoría sospecha algo?», preguntó en voz alta. «Nada en absoluto», dijo Monsal. «¿Por qué habría de hacerlo?». Por nada, dijo Blake. «Ahora debo irme. Vuelve con Lord Glisdale, y me encontrarás listo para recibiros cuando lleguéis al hotel». Con esto, los dos hombres se separaron, y Sexton Blake, después de una visita a la oficina de policía, regresó al Hotel Leopold. Ya se ha mencionado que Sexton Blake tenía una cita en su hotel, a las 7 de la tarde, con el conde de Glisdale. Ahora, quizá conviene explicar que Lord Glisdale era un joven ingenuo y descerebrado, que al alcanzar la mayoría de edad, heredó una considerable fortuna, con la que se dedicó de inmediato a jugar a las cartas. En esta tarea, contó con la hábil ayuda de su antiguo tutor, un hombre llamado Monsal, quien había ejercido sobre el joven conde una influencia que algunos no dudaron en describir como hipnótica. Los amigos de Lord Glisdale habían intentado por todos los medios persuadirlo de que se librara de la influencia de Monsal, pero cuanto más decían contra él, más favores le concedía el joven conde. Finalmente, para librarse de la insistencia de sus amigos, emprendió una gira continental, llevándose consigo a Monsal. En Bruselas conocieron a un hombre llamado Warren, quien, como se supo después, era un conocido mafioso y amigo íntimo de Monsal. Los tres jugaban a las cartas, y Lord Glisdale fue estafado nada menos que por 17.000 libras. Esto hizo reflexionar al joven conde, y aunque en ningún momento sospechó que su tutor de confianza tuviera algo que ver con la estafa, estaba convencido de que Warren era un tramposo. Sabiendo que Sexton Blake estaba en Bruselas en ese momento, el joven conde decidió consultarle, con la esperanza de que el detective pudiera desenmascarar a Warren y obligarlo a devolver sus ganancias ilícitas. Sin comunicarle a Monsal su intención, telefoneó al Hotel Leopold por la mañana y quedó en visitar a Sexton Blake a las 7 de la tarde. Después, le contó a Monsal lo que había hecho, y éste, a su vez, se entrevistó inmediatamente con Warren y urdió la conspiración ya descrita. La idea era que Warren se hiciera pasar por Sexton Blake en la entrevista y le asegurara a Lord Glisdale que sus sospechas eran totalmente infundadas. Warren y Monsal concluyeron que, si lograban aguantar la situación hasta la medianoche, cuando Lord Glisdale y su tutor abandonaran Bruselas, no tendrían nada más que temer, pues sabían que el joven conde seguiría implícitamente cualquier consejo que le diera el supuesto Sexton Blake. A las 7 en punto, Lord Glisdale y Monsal fueron conducidos al salón privado de Sexton Blake, en el Hotel Leopold. El detective, apartando el rostro lo más posible de la vista de Monsal, les indicó que tomaran asiento. Luego, se volvió hacia el joven conde. «Por lo que me dijo por teléfono esta mañana», empezó Blake, «deduzco que su señoría sospecha que le robaron jugando a las cartas el pasado mes de mayo». «¿Cómo se llama el hombre del que sospecha?». «Warren», dijo Lord Glisdale. «Me lo presentó el señor Monsal, pero, por supuesto, no estoy sugiriendo que el señor Monsal supiera que ese hombre era un tramposo». «Exactamente», dijo el detective con suavidad. «Al señor Monsal, por supuesto, ni se le ocurriría presentarle a alguien que...». No tuvo tiempo de decir más, pues en ese momento, Monsal, que mientras tanto se había puesto las gafas, se levantó de su silla apresuradamente. Había descubierto que el detective era el verdadero Sexton Blake. «Creo que dejaré que su señoría discuta este asunto a solas con el señor Blake», balbució. «Como quiera», dijo el detective, mientras Monsal se disponía a salir de la habitación.
Permítame abrirle la puerta. Lo hizo, y Monsal se encontró frente a dos gendarmes belgas, que estaban montando guardia afuera. «Este es el hombre», dijo Blake en voz baja. «Arréstenlo». Las esposas se cerraron en torno a las muñecas de Monsal. Lord Glisdale se puso en pie de un salto, furioso y pálido por la indignación. «¿Qué significa este ultraje?», gritó. El detective sonrió, y se encogió de hombros. «Me temo que significa que se acabó el juego», dijo. «Significa que Warren está ahora bajo custodia policial, y que tú, Monsal, pronto te unirás a él». Luego se volvió hacia Lord Glisdale, y le contó brevemente todo lo sucedido. Pasó un tiempo, antes de que el joven conde pudiera creer que su querido tutor era el sinvergüenza que sus acciones habían demostrado que era. Sin embargo, tras el juicio, no solo se convenció de la verdad, sino que aprovechó también la lección recibida, que hoy en día no hay miembro más íntegro ni más respetado de la nobleza británica que Lord Glisdale. El mérito, como él mismo admite, recae enteramente en Sexton Blake. Fin. Lapsus fatal. Cuando todos los esfuerzos de la policía local fracasaron en resolver el misterio de la desaparición de su esposo, la señora Banham no dudó en telegrafiar a Sexton Blake. Los hechos del caso, resumidos brevemente, fueron los siguientes. Alrededor de las 11:30 de la noche, de un martes de febrero, el doctor Banham, médico rural que ejercía en Birkendale, Shropshire, recibió una nota escrita a toda prisa, que supuestamente provenía de uno de sus pacientes, llamado Arkwright, que vivía en la granja Longstones, a unas 3 o 4 millas de distancia. La nota era clara y concisa. La señora Arkwright había enfermado repentinamente y le suplicaba al doctor Banham que acudiera de inmediato. Tras leerle la nota a su esposa y aconsejarle que no le esperara despierta, el doctor Banham se puso el sombrero y el abrigo, ensilló su caballo y partió en dirección a la granja Longstones. El alguacil del pueblo lo vio y le habló, cuando pasaba frente a la iglesia, pero a partir de ese momento se perdió todo rastro de él. Cuando la señora Banham despertó a la mañana siguiente y descubrió que su esposo aún no había regresado, se sorprendió un poco, pero no se sintió ansiosa. Sin embargo, a medida que transcurría la mañana y seguía sin haber señales de él, empezó a sentirse inquieta. Aún así, no se alarmó realmente, hasta que llegó el alguacil, alrededor de la 1:30 de la tarde, conduciendo el caballo del médico, que había encontrado solo, pastando junto al camino, a las afueras del pueblo. La conclusión natural a la que todos llegaron fue que el doctor había caído del caballo, o en todo caso, que había ocurrido algún accidente. Pero el caso adquirió un cariz más siniestro cuando, tras indagar en Longstones, se descubrió que la nota que había recibido el doctor Banham era falsa. Nadie estaba enfermo en Longstones, nadie había llamado al doctor Banham, y aunque sin duda el médico se había dirigido a la granja, nunca llegó allí. En vista de estos hechos, la nota adquirió una importancia vital, ya que la caligrafía podría proporcionar una pista sobre la identidad del autor. Afortunadamente, la señora Banham la había conservado, pero al presentarla al superintendente de la policía local para su inspección, descubrió, para su consternación, que todo el texto había desaparecido y sólo quedaba media hoja en blanco. Para colmo, fue el propio doctor Banham quien había abierto la puerta cuando el portador de la nota tocó el timbre, por lo que ni la señora Banham ni los sirvientes vieron al hombre, la mujer o el niño que había traído la nota. Quizás la policía local habría prestado más atención al caso, de no ser porque estaban ocupados en un asunto, al menos para ellos, mucho más importante que la desaparición de un médico rural. En la madrugada del martes, se cometió un audaz robo en Birkendale Hall, la residencia de campo de Lord y Lady Easington, y se robaron joyas y objetos de la familia, por valor de miles de libras. En su encomiable afán por descubrir a los autores de este sensacional robo, la policía local, y planteamos esta teoría con total recelo, quizá no dedicó tanta atención como podría haberlo hecho
al misterio de la desaparición del Dr. Banham. En cualquier caso, al cabo de 10 días, sus investigaciones, cualesquiera que fueran, no habían dado ningún resultado. El destino del Dr. Banham, así como la identidad de los ladrones que habían irrumpido en Birkendale Hall, seguía siendo un enigma insoluble. Y entonces, fue cuando la señora Banham, desesperada, telegrafió a Sexton Blake. Eran las 9:30 de la noche, cuando Blake llegó a Birkendale. Lo que ha sucedido no admite ninguna duda, dijo el detective, cuando la señora Banham le contó su historia. Alguien que sabía que los Arkwright eran pacientes de su esposo, falsificó esa nota pidiéndole que fuera a la granja Longstones, de inmediato. De camino a Longstones, su esposo fue abordado por alguien desconocido, quien lo convenció de entrar en su casa, lo hizo prisionero, y luego dejó ir solo al caballo. Pero, ¿por qué querría alguien hacer prisionero a mi marido?, preguntó la señora Banham. Blake se encogió de hombros. Eso es lo que debemos averiguar, dijo. Mientras tanto, si aún conserva esa media hoja de papel donde estaba escrita la nota, me encantaría verla. La señora Banham aún la tenía en su poder, y la mostró al detective para que la inspeccionara. Está bastante claro lo que ha sucedido aquí, por supuesto, dijo, tras examinar el papel con su lupa. La nota estaba escrita con lo que se conoce como tinta simpática, tinta que se vuelve invisible en pocas horas. ¿Ha hecho la policía algún experimento con esta hoja de papel? La señora Banham parecía perpleja. ¿Experimento?, repitió con extrañeza. No, les mostré la nota, por supuesto, pero cuando vieron que la escritura había desaparecido, simplemente señalaron, como usted mismo acaba de comentar, que la nota había sido escrita con tinta simpática. ¿Y eso es todo lo que dijeron o hicieron?, preguntó Blake. Sí, eso fue todo. Nuevamente el detective se encogió de hombros, y luego preguntó, ¿su marido elaboraba sus propios medicamentos? La mujer asintió. ¿Le importaría llevarme a su despacho? La señora Banham lo condujo a una pequeña habitación, en la parte alta de la casa. En los estantes que bordeaban un extremo de la estancia, había docenas de frascos de medicamentos y productos químicos. Tras examinar las etiquetas, el detective vertió unas gotas de uno de los frascos en un vaso medidor, las diluyó con agua y añadió unos cristales de otro frasco. Cuando los cristales se disolvieron, vertió la solución sobre la media hoja de papel, y en menos tiempo del que se tarda en leer la escritura original, reapareció en caracteres de color marrón violáceo. ¡Maravilloso!, exclamó la señora Banham. Es usted un mago, señor Blake. El detective se rió. Cualquier colegial podría haber hecho lo mismo, dijo. Mi única sorpresa fue que la policía nunca se le ocurrió adoptar un recurso tan simple. Colocó la nota entre dos hojas de papel secante, y luego la examinó atentamente. Estaba escrita con letra irregular, y decía lo siguiente. Longstones, 21 de febrero de 1907. Estimado señor Banham, mi esposa enfermó repentinamente. Por favor, venga de inmediato. Atentamente, J. T. Arkwright. Sexton Blake leyó la nota una y otra vez. En la segunda, descubrió algo que le iluminó los ojos con un destello de triunfo. Aquí hay una pista que ni un tuerto podría pasar por alto, exclamó. ¿Una pista?, dijo la señora Banham, mirando por encima de su hombro. Yo no veo ninguna pista. ¿Ha leído usted la nota?, preguntó Sexton Blake. Sí, la he leído. ¿Nota algo peculiar en ella? No, señor Blake, no encuentro nada raro. Léala de nuevo, y fíjese en la fecha. Bueno, no veo nada raro en la fecha, solo indica que la nota fue escrita el 21 de febrero, el día en que mi esposo la recibió. Bien, mire esa fecha otra vez. Ya entiendo. El autor de la nota escribió, febrero, con V en lugar de B. ¿Qué infiere usted de eso, señora Banham? Que el autor de la nota tiene muy mala ortografía,
o es muy descuidado. El detective negó con la cabeza. Ni el peor o el más descuidado ortógrafo de Gran Bretaña escribiría febrero con V, dijo. La V de esta nota no es resultado de una educación deficiente ni de un descuido, sino de un desliz fatal, un lapsus calami, que nos ha dado una pista importantísima sobre la nacionalidad del autor. Parece usted sorprendida, pero la conclusión es obvia. ¿Cómo se dice febrero en francés? Février. ¿Y cómo lo abreviaría un francés? Supongo que lo acortaría como Feb, con V. Claro que sí. Y si había tenido la costumbre de escribir Feb como abreviatura de febrero, ¿qué podría ser más natural que cometiera un desliz al escribir en inglés y escribiera febrero con V en lugar de con B? Ahora bien, si está claro, como lo está, que el autor de esta nota es francés, continuó Blake, es igualmente claro que debe haber vivido en este vecindario durante algún tiempo, de lo contrario, no habría sabido que los Arkwright eran pacientes de su esposo. Además, sí, como creo, atacó a su esposo camino de Longstones, y lo convenció para que entrara en su casa, se deduce, como es lógico, que su casa está en el camino de aquí a Longstones. Sin duda, usted conoce a todos en este vecindario, sabe de algún francés que viva, y haya vivido durante algún tiempo, en una casa, en la zona que se encuentra entre aquí y la granja Longstones. Sí, dijo la señora Banham con entusiasmo. Hace unas 3 semanas, un francés llamado Monceau llegó a vivir a Rich House. Es un artista, o al menos eso dice él, de hábitos bastante excéntricos, y sus únicos sirvientes son 2 ingleses, más o menos de su misma edad. ¿Y dónde está Rich House? Preguntó Sexton Blake. A unas 2 millas de aquí, en el camino a Longstones. Antiguamente, era la residencia del agente de Lord Islington, pero a principios de este año, este se mudó a Birkendale Loch, y se anunció que Rich House estaba en alquiler. ¿Sabe usted si se alquiló amueblada? Creo que sí. ¿Y el señor Monceau la alquiló y vino a vivir allí hace 3 semanas, con sus 2 sirvientes ingleses? Sí, así es. Entonces no tengo la menor duda, dijo Sexton Blake, de que fue Monceau quien escribió esta nota, y que Rich House fue la casa a la que atrajeron a su marido. ¿Pero con qué objeto? Preguntó la señora Banham. No lo sé, dijo el detective con franqueza. Antes de poder responder a esa pregunta, debo trasladar mis investigaciones a Rich House. Dígame exactamente dónde está. La señora Banham se lo contó, y unos minutos después, el detective se dirigía a Rich House. La casa se había construido originalmente para albergar entre sus paredes un sanatorio privado, y el terreno de casi media hectárea donde se alzaba estaba rodeado por un alto muro de piedra, coronado por un cerco con clavos de hierro. Desde la puerta principal de la casa, un amplio camino conducía a un par de portones que daban a la carretera. Eran las 11, cuando Sexton Blake se detuvo frente a estas puertas. Estaban cerradas con candado, y la fachada de la casa estaba a oscuras. No podía ver los laterales ni la parte trasera, debido al alto muro de piedra. Tras comprobar que las puertas eran infranqueables, realizó una ronda de exploración alrededor de los muros que rodeaban el terreno, solo para descubrir que el muro era tan infranqueable como las puertas. 5 minutos después, había forzado la cerradura y se encontraba dentro del terreno. El lado norte de la casa, al igual que la fachada, estaba en total oscuridad. Lo mismo ocurría con la parte trasera. Sin embargo, en el lado sur, había una sola ventana iluminada en el primer piso. No tenía cortinas ni contraventanas, y al parecer era la ventana de uno de los dormitorios. Tenía una persiana, pero no estaba bajada. Exactamente enfrente de esta ventana, y a solo unos metros del costado de la casa, crecía un olmo robusto, una de cuyas ramas sin hojas, que se proyectaba hacia la casa, casi tocaba la parte superior de la ventana. Si subiera a este árbol, reflexionó Sexton Blake, podría mirar dentro de esa habitación, y quizá viera algo que valiera la pena. Sí, eso voy a hacer.
Bueno, allá voy. Pasando de la palabra a la acción, trepó al árbol, y en el momento en que su cabeza quedó a la altura de la ventana, vio aquello que convirtió sus sospechas anteriores en certezas. Había 2 camas en la habitación. En la más grande, yacía un hombre aparentemente inconsciente. Tenía una bolsa de hielo en la cabeza, y en la mesa junto a la cama, había varios frascos de medicamentos. En la cama más pequeña, no dentro de ella, sino tendido encima, yacía un hombre completamente vestido, con las manos atadas a la espalda. Por la descripción de la señora Banham, el detective lo reconoció al instante como el doctor Banham. Había otros 2 hombres en la habitación, uno de los cuales era obviamente extranjero. Estaban sentados en otra mesita, al pie de la cama más grande, jugando a las cartas. Apenas el detective había asimilado estos hechos, un crujido de los arbustos le llegó a los oídos, y al instante siguiente, para su horror y consternación, un perro corrió al pie del árbol, ladrando furiosamente. Evidentemente, era un perro que habían soltado en los terrenos, para protegerse de la intrusión de extraños, y acababa de descubrir la presencia de Sexton Blake. Al primer ladrido del perro, los 2 hombres que jugaban a las cartas, se pusieron en pie de un salto. El extranjero le dijo algo a su compañero, que, por supuesto, Sexton Blake no pudo oír. Entonces, los 2 hombres corrieron hacia la puerta del dormitorio, y bajaron precipitadamente las escaleras. Por un instante, pero solo por un instante, el detective dudó sobre cómo actuar. Entonces, arrastrándose rápidamente hasta el extremo de la rama saliente, que se doblaba bajo su peso, se subió al alféizar de la ventana, forzó el cierre con el filo de la navaja que siempre llevaba en su bolsillo, levantó la hoja de la ventana y saltó a la habitación. Para entonces, el doctor Banham se había levantado de la cama y miraba a Sexton Blake con estupefacción y desconcierto. Mientras tanto, el extranjero y su compañero también habían oído al detective abrir la ventana y entrar de un salto en la habitación, y justo cuando Sexton Blake cortaba las cuerdas que ataban las muñecas del médico, oyó a los 2 hombres subir corriendo las escaleras. Rápido como el pensamiento, el detective sacó 2 pequeños revólveres, uno de los cuales puso en la mano del desconcertado doctor Banham. «Soy Sexton Blake», dijo apresuradamente. «Se lo explicaré más tarde. Apúnteles con la pistola en cuanto aparezcan». Apenas había pronunciado estas palabras, cuando los 2 hombres irrumpieron en la habitación. Ambos iban armados, pero antes de que tuvieran tiempo de comprender la situación, se encontraron frente a 2 revólveres dirigidos hacia ellos, mientras que en ese mismo instante, Sexton Blake ordenaba severamente: «Manos arriba». Nunca una sorpresa fue más dramática ni más completa. Los 2 hombres levantaron las manos, y en poco tiempo, ambos estaban desarmados y atados. Entonces, Blake se volvió hacia el doctor Banham. «Ahora cuéntemelo todo», dijo en voz baja. No es necesario dar en detalle la declaración del doctor Banham. Basta con saber a grandes rasgos la historia que contó y lo que Blake descubrió por sí mismo. El señor Monceau y sus 2 sirvientes ingleses eran los ladrones que cometieron el robo en Birkendale Hall. Los 3 eran delincuentes conocidos, es decir, conocidos por la policía londinense, y sus verdaderos nombres eran Lerouch, Smithson y Calvert. Tras decidir robar en Birkendale Hall, habían alquilado Rich House, en parte para estar presentes mientras maduraban sus planes, y en parte para tener un lugar conveniente donde trasladar y guardar el botín. Desafortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente, pocas horas después del robo, Calvert cayó enfermo con una fiebre tan alta que no podía tenerse en pie, lo que frustró los planes de sus cómplices de partir a la mañana siguiente con el botín hacia Londres. Para colmo, Calvert había sido visto en el momento del robo por uno de los sirvientes de la mansión, y la policía local tenía una descripción más o menos exacta de él. En estas circunstancias, ¿qué podían hacer Lerouch y Smithson? No podían irse, dejando a Calvert inconsciente en la casa. Por otro lado,
no se atrevieron a llamar a un médico, por temor a que reconociera a Calvert, por la descripción policial publicada. Lo que hicieron se puede deducir de lo narrado anteriormente. Lelouch escribió una nota con tinta invisible, supuestamente del señor Arkwright, pidiendo al Dr. Banham que fuera a la granja Longstones de inmediato. Smithson entregó la nota. Luego, él y Lelouch acecharon al Dr. Banham, lo bajaron del caballo y lo llevaron a la casa. No le pasará nada si actúa con sensatez, le había dicho Lelouch al médico. Solo le pedimos que se comporte como si fuera un médico corriente a cargo de Calvert. Trátelo como trataría a cualquier otro paciente, díganos qué hacer por él, y si necesita medicamentos, extiéndame una receta, la copiaré y la llevaré a Highfield para que se la dispensen. Mientras tanto lo mantendremos aquí como prisionero, pero será tratado con toda consideración. Cuando Calvert se recupere, recibirá una tarifa adecuada, y 1 hora después de nuestra llegada a Londres, su esposa recibirá un telegrama, informándole que se encuentra atado y amordazado, pero por lo demás ileso, en Rich House. La forma en que Sexton Blake rescató al Dr. Banham y frustró todo el complot es ya historia conocida. Por lo demás, solo queda añadir que todo el dinero del robo en Birkendale Hall se encontró escondido en Rich House y que Lelouch, Smithson y Calvert cumplen condena en la prisión de Dartmoor. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.